Capítulo 3. Segundo matrimonio y segundos hijos. Muy poco después de haberse quitado de encima a Mitya, que tenía por entonces 4 años, Fyodor Pavlovich se casó en segundas nupcias. Este segundo matrimonio duró unos 8 años. A su segunda mujer, Sofía Ivanovna, también muy jovencita, la tomó en otra provincia a la que había viajado para ocuparse de un negocio de poca monta, en compañía de un judío. Por muy juerguista, bebedor y escandaloso que fuera, Fyodor Pavlovich nunca dejó de ocuparse de sus inversiones, y siempre le iba bien en sus pequeños tratos, eso sí, valiéndose por lo general de artimañas. Sofía Ivanovna era una huerfanita, privada de sus padres desde la niñez, hija de un oscuro diácono, había crecido en la rica casa de su protectora, educadora y torturadora, una anciana distinguida, viuda del general Borojo. No conozco los detalles, pero sí oí decir que, por lo visto, a la protegida, una niña modesta, ingenua y callada, en cierta ocasión le habían retirado del cuello una soga que ella misma había colgado de un clavo en la despensa, hasta tal punto se le hacía difícil aguantar los antojos y los continuos reproches de aquella vieja, que al parecer no era mala, pero sí, por culpa de la ociosidad, insoportablemente despótica. Fyodor Pavlovich pidió su mano, hicieron gestiones para saber de él y lo echaron, pero he aquí que él, una vez más, como con el primer matrimonio, le propuso a la huérfana el expediente del rapto. Es posible, pero que muy posible, que ella no se hubiera casado con él por nada del mundo de haber conocido a tiempo más detalles suyos. Pero era de otra provincia y, además, ¿qué podía entender una muchachita de 16 años, más allá de que era preferible arrojarse a un río que seguir en casa de su protectora? De ese modo cambió la pobrecilla a una protectora por un protector. Fyodor Pavlovich no sacó en esta ocasión ni 5, porque la generala se enfadó, no dio nada y, para colmo, maldijo a los dos, pero él tampoco contaba con obtener nada esta vez, sencillamente se había visto atraído por la notable belleza de la inocente chica y, sobre todo, por su aspecto candoroso, que impresionó a un hombre lujurioso como él, a un vicioso que hasta entonces solo se había fijado en la tosca hermosura femenina. Aquellos ojillos ingenuos me atravesaron el alma como una navaja, solía comentar más tarde, acompañándose de sus repugnantes risitas. En todo caso, en aquel hombre lascivo solo podía tratarse de una atracción carnal. Sin haber obtenido ninguna gratificación, Fyodor Pavlovich no se prodigó en cumplidos con su mujer y, aprovechándose de que ella era, por así decir, culpable, ante él y de que él prácticamente la había librado de la soga, aprovechándose, además, de su colosal mansedumbre y sumisión, pisoteó hasta las reglas más básicas del matrimonio. En presencia de su esposa, acudían a su casa mujeres indecentes y se organizaban orgías. Diré, como rasgo característico, que el criado Grigori, hombre triste, necio y testarudo, que en su momento había odiado a la primera señora, Adelaida Ivanovna, en este caso tomó partido por la nueva ama, la defendía y discutía por ella con Fyodor Pavlovich en un tono casi inadmisible en un criado, y en cierta ocasión llegó a acabar por la fuerza con una orgía, ahuyentando a todas las desvergonzadas que habían acudido. Posteriormente, la infeliz joven, que había vivido aterrada desde su más tierna infancia, sufrió una especie de dolencia nerviosa femenina, que se da más a menudo entre las humildes aldeanas, a las que llaman enajenadas, cuando padecen esta enfermedad. Por culpa de este mal, con sus terribles ataques de histerismo, en ocasiones la enferma llegaba a perder el juicio. A pesar de todo, le dio a Fyodor Pavlovich 2 hijos, Iván y Alexei. Aquel nació en el primer año de matrimonio, su hermano 3 años después. Cuando murió su madre, el pequeño Alexei no había cumplido aún los 4 años y, por raro que parezca, sé que la recordó durante toda su vida, como entre sueños, desde luego. Tras su muerte, a los 2 niños les ocurrió prácticamente lo mismo que al primero, Mitya, fueron totalmente olvidados y abandonados por su padre, y quedaron al cuidado de Grigori, quien los llevó consigo a la isba de la servidumbre, como había hecho con su hermano. Fue en esa isba donde los encontró la despótica generala, protectora y educadora de su madre. Aún seguía viva y en todo aquel tiempo, en aquellos 8 años, no había podido olvidar la ofensa recibida. A lo largo de esos 8 años había obtenido, bajo cuerda, cumplida información de la existencia cotidiana de su Sofía y, al enterarse de que estaba enferma y del ambiente escandaloso que la rodeaba, 2 o 3 veces les comentó en voz alta a las mujeres que vivían acogidas en su casa, le está
bien empleado, Dios la ha castigado por su ingratitud. A los 3 meses justos de la muerte de Sofía Ivanovna, la generala en persona se presentó de pronto en nuestra ciudad y se encaminó sin demora a casa de Fyodor Pavlovich. Apenas estuvo en la ciudad una media hora, pero fue mucho lo que hizo. Era ya por la tarde. Fyodor Pavlovich, a quien no había visto en esos 8 años, salió a recibirla algo achispado. Cuentan que ella, nada más verlo, de buenas a primeras, sin dar explicaciones, le soltó un par de rotundas y sonoras bofetadas y le tiró 3 veces del tupé, de arriba abajo, tras lo cual, sin añadir palabra, se dirigió a la isba donde estaban los 2 chiquillos. Al advertir, de un simple vistazo, que estaban sin lavar y llevaban ropa sucia, le propinó inmediatamente otra bofetada al propio Grigori y le comunicó que se llevaba a los 2 niños. Acto seguido los cogió tal y como estaban, los arropó con una manta de viaje, los subió al coche y se los llevó a su ciudad. Grigori encajó aquella bofetada cual esclavo sumiso, no se le escapó una sola palabra ofensiva y, cuando acompañó a la anciana señora hasta el coche, hizo una profunda reverencia y dijo con aire imponente: Dios sabrá premiarla por los huérfanos. Si serás tarugo, le gritó la generala al partir. Fyodor Pavlovich, tras considerar todo el asunto, concluyó que no era mala solución y más tarde, al formalizar su consentimiento para que sus hijos se educaran en casa de la generala, no se mostró disconforme en ningún punto. En cuanto a las bofetadas que había recibido, él mismo fue contándolo por toda la ciudad. Sucedió que, poco después, la propia generala falleció, si bien lo hizo después de haber anotado en su testamento que dejaba 1000 rublos a cada uno de los 2 pequeños, para su instrucción, y para que todo este dinero sea necesariamente gastado en ellos, con la condición de que les llegue hasta su mayoría de edad, pues es una cantidad más que suficiente para tales niños. No obstante, si alguien lo desea, siempre puede rascarse el bolsillo, y así sucesivamente. Yo no he leído el testamento, pero sí he oído decir que especificaba algo de ese tenor, un tanto extraño, expresado en un estilo excesivamente peculiar. El heredero principal de la vieja resultó ser, no obstante, un hombre honrado, Yefim Petrovich Polenov, decano provincial de la nobleza. Después de haberse escrito con Fyodor Pavlovich y comprendiendo desde el primer momento que no iba a sacarle el dinero para la educación de sus hijos, si bien Fyodor Pavlovich nunca se negaba abiertamente a nada, sino que en tales casos se dedicaba a dar largas, a veces incluso se deshacía en manifestaciones de sentimiento, decidió intervenir personalmente en el destino de los huérfanos y se encariñó en particular con el más pequeño, Alexei, el cual se crió, de hecho, durante largo tiempo en el seno de su familia. Ruego al lector que tenga esto presente desde el principio. Si estaban en deuda con alguien para toda la vida aquellos 2 jóvenes, por su educación y formación, era precisamente con ese Yefim Petrovich, hombre de gran nobleza y humanidad, de los que pocas veces se encuentran. Conservó intactos los 1000 rublos que la generala había dejado a cada uno de ellos, de modo que, cuando alcanzaron la mayoría de edad, gracias a los intereses acumulados la cantidad ascendía ya a 2000 rublos. El propio Yefim Petrovich costeó su educación y, por supuesto, gastó en cada uno mucho más de 1000 rublos. No voy a entrar en este momento en un relato detallado de su infancia y su juventud, sino que me limitaré a mencionar las circunstancias más relevantes. Del mayor, Iván, diré únicamente que creció como un adolescente sombrío, encerrado en sí mismo. No es que fuera tímido, ni mucho menos, pero fue como si ya a los 10 años hubiera llegado a la conclusión de que, de todos modos, se estaban criando en una familia extraña y gracias a la caridad ajena, y que su padre era un tal y era un cual, alguien de quien hasta daba vergüenza hablar, y todo eso. Este niño empezó muy pronto, prácticamente en su infancia, al menos, así me lo contaron, a mostrar unas aptitudes para el estudio nada comunes y muy brillantes. No sé exactamente cómo fue, pero lo cierto es que se separó de la familia de Yefim Petrovich antes de cumplir los 13 años para pasar a uno de los gimnasios de Moscú y al internado de un experimentado pedagogo, muy conocido por entonces, amigo de la infancia de Yefim Petrovich. El propio Iván explicaría más tarde que eso había sido posible, por así decir, gracias al fervor por las buenas obras de Yefim Petrovich, a quien entusiasmaba la idea de que un niño con esas capacidades geniales se educara con un pedagogo igualmente genial. Por lo demás, ni Yefim Petrovich ni el genial pedagogo se contaban ya entre los vivos cuando el joven, tras acabar el gimnasio, ingresó en la universidad.
Como Yefim Petrovich no había dispuesto bien las cosas y el cobro del dinero legado por la despótica generala, que había aumentado, merced a los intereses, desde los 1.000 hasta los 2.000 rublos, se retrasaba a causa de toda clase de formalidades y aplazamientos, inevitables en nuestro país. Durante sus primeros 2 años en la universidad el joven las pasó negras, pues se vio obligado a ganarse la vida al tiempo que estudiaba. Hay que señalar que en esa época no quiso intentar siquiera escribirse con el padre, tal vez lo hiciera por orgullo, tal vez por desprecio, o tal vez porque el frío y sano juicio le hiciera ver que de su padre no iba a recibir ningún apoyo mínimamente decente. En cualquier caso, el joven no se desanimó en ningún momento y encontró trabajo, primero dando clases a 2 grivni la hora, y después recorriendo las redacciones de los periódicos y suministrando articulillos de 10 líneas sobre sucesos callejeros, firmados por un testigo. Según dicen, esos artículos estaban siempre redactados de un modo tan curioso, eran tan llamativos, que no tardaron en abrirse paso, y ya solo con eso el joven mostró su superioridad práctica e intelectual sobre ese nutrido sector de nuestra juventud estudiantil de ambos sexos, permanentemente necesitada y desdichada, que acostumbra en nuestras capitales a asediar los periódicos y las revistas de la mañana a la noche, sin ocurrírsele nada mejor que insistir una y otra vez en sus cansinas peticiones de hacer traducciones del francés o copiar escritos. Tras darse a conocer en las redacciones, Iván Fiodorovich ya nunca rompió sus lazos con ellas y en sus últimos años de universidad comenzó a publicar reseñas de libros especializados en diversas materias, escritas con tanto talento que incluso llegó a ser conocido en los círculos literarios. No obstante, solo a última hora consiguió, casualmente, atraer la atención de un círculo más amplio de lectores, de modo que fueron muchos los que se fijaron de pronto en él y ya no lo olvidaron. Se trató de un caso bastante curioso. Recién salido de la universidad, y mientras se preparaba para viajar al extranjero con sus 2.000 rublos, Iván Fiodorovich publicó en uno de los principales diarios un extraño artículo que despertó el interés hasta de quienes eran legos en la materia. Lo más llamativo es que se trataba de una temática que, al parecer, le resultaba ajena, pues él acababa de terminar los estudios de naturalista. El artículo versaba sobre una cuestión, la de los tribunales eclesiásticos, que entonces estaba en boca de todo el mundo. Además de examinar algunas opiniones ya vertidas al respecto, Iván Fiodorovich dejó también constancia de su propio punto de vista. Lo más importante era el tono del artículo y lo notablemente inesperado de su conclusión. Lo cierto es que muchos eclesiásticos consideraron sin reservas al autor como uno de los suyos. Pero de pronto también empezaron a aplaudirle no ya los laicos, sino hasta los mismísimos ateos. Finalmente, algunos individuos perspicaces llegaron a la conclusión de que el artículo no era otra cosa que una farsa descarada y una burla. Si traigo a colación este caso es, sobre todo, porque dicho artículo, en su momento, fue conocido incluso en ese célebre monasterio que se encuentra en las afueras de nuestra ciudad, donde ya estaban muy interesados en el polémico asunto de los tribunales eclesiásticos. No solo fue conocido, sino que causó allí un gran desconcierto. Al conocer el nombre del autor, también despertó su interés el hecho de que fuera natural de nuestra ciudad e hijo, nada menos, que del mismísimo Fyodor Pavlovich. Y justo en aquellos días el propio autor hizo su aparición en nuestra ciudad. ¿A qué había venido Iván Fiodorovich? Recuerdo que ya por entonces me hice yo esta pregunta casi con cierta inquietud. Aquella aparición tan fatídica, que tantísimas consecuencias tendría, fue luego para mí durante mucho tiempo, casi para siempre, un asunto poco claro. Juzgándolo a grandes rasgos, resultaba extraño que un joven tan instruido, tan orgulloso y precavido en apariencia, se presentara de pronto en aquella casa tan indecente, ante un padre que no había querido saber nada de él en toda su vida, que no lo conocía ni se acordaba de él, un padre que, aunque no habría dado dinero por nada del mundo si un hijo suyo se lo hubiera pedido, había vivido siempre con el temor de que también sus hijos Iván y Alexei se presentaran en alguna ocasión con esa intención. Y resulta que ese joven se instala en casa de su padre, pasa con él un mes y otro mes, y los dos acaban entendiéndose a la perfección. Esto sorprendió a mucha gente, no solo a mí. Piotr Alexandrovich Miusov, de quien ya he hablado antes, pariente lejano de Fyodor Pavlovich por parte de su primera mujer, estaba por entonces de visita en nuestra ciudad, en su finca de las afueras, llegado de París, donde se había establecido definitivamente. Recuerdo que él, precisamente, se sorprendió como el que más al conocer a aquel joven,
que había despertado en él un enorme interés y con quien rivalizaba a veces en conocimientos, no sin cierto resquemor. Es orgulloso, nos decía de él entonces, siempre sabrá ganarse la vida, ahora dispone de dinero para salir al extranjero. ¿Qué se le ha perdido aquí? Todo el mundo tiene claro que no se ha presentado en casa de su padre para pedirle dinero, porque en ningún caso se lo iba a dar. No es aficionado al alcohol ni a las juergas, pero resulta que el anciano no puede pasarse sin su hijo, hasta tal punto se han hecho el uno al otro. Era verdad, el joven ejercía incluso una influencia apreciable en el viejo, aunque era extraordinariamente caprichoso, cuando no maligno. Empezó casi a obedecerlo, y hasta a comportarse a veces con más decencia. Solo más tarde llegó a aclararse que Iván Fiodorovich había venido a la ciudad, en parte, a petición de su hermano mayor, Dmitri Fiodorovich, a quien prácticamente vio por primera vez en su vida en aquellos momentos, con ocasión de aquel viaje, pero con quien ya había establecido correspondencia. Antes de venir de Moscú, con motivo de un asunto importante que afectaba sobre todo a Dmitri Fiodorovich. ¿Qué asunto era aquel? Ya lo sabrá el lector con todo detalle llegado el momento. De todos modos, incluso cuando yo ya me había enterado de esa especial circunstancia, Iván Fiodorovich siguió pareciéndome enigmático y su llegada a nuestra ciudad, a pesar de todo, inexplicable. Añadiré además que Iván Fiodorovich daba entonces la impresión de actuar como mediador y conciliador entre el padre y el hermano mayor, Dmitri Fiodorovich, el cual estaba tramando un grave conflicto e incluso una demanda judicial contra el padre. La familia, insisto, se reunió por primera vez al completo en aquella ocasión, y algunos de sus miembros ni siquiera se habían visto nunca. Tan solo el hermano menor, Alexei Fiodorovich, hacía ya cosa de un año que vivía entre nosotros, de modo que había venido a parar a nuestra ciudad antes que sus hermanos. Es de Alexei de quien me resulta más difícil hablar en este relato introductorio, antes de hacerlo salir a escena en la novela. Pero es imprescindible escribir también acerca de él unas palabras preliminares, al menos para aclarar de entrada una circunstancia muy extraña. Me refiero, concretamente, al hecho de que me veo obligado a presentar a los lectores, desde la primera escena de la novela, a mi futuro protagonista. Vestido con hábito de novicio. Sí, hacía ya cosa de un año que vivía en nuestro monasterio, y aparentemente, se estaba preparando para encerrarse en él de por vida.